Saludamos a Jorge Sebastián Almada para que nos cuente qué pasó en las elecciones, porque lo que sí vemos es que se repite algo parecido en todas las provincias. Baja participación. ¿Es así, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buen día, Lucas, Leila y todo el equipo de Radiográfica, aquí desde Misiones, una mañana fresca aquí en la ciudad de Posadas. Y sí, como de alguna manera decís, hay un elemento que se repite, ¿sí? En una baja participación que no llegó para nada al 60%, una participación de 50,4%, eh, más baja, ese es el otro dato, una participación más baja que los comicios realizados durante pandemia 2021, que tuvieron 59% de participación. Así que es algo que se observa, que no es excepcional a lo que se viene observando de otras elecciones eh, en otros distritos, como también fue en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando vimos ahí también 50 y pico por ciento Ujú. de participación electoral. Así que sí, estamos en esa misma tendencia de lo que viene sucediendo en las elecciones, ¿no? El porcentaje entonces de participación, ¿cuál es el total? El que te decía, 57,4. 57,4%. ¿Qué nos puedes decir de los resultados? ¿Ganó el Partido Renovador? ¿Ganó el partido de Rovira? Sí, es así y también estaba dentro de las proyecciones que se tenía. eh, el triunfo, ¿no es cierto?, de alguna manera, pero también estaba dentro de lo previsible la llegada de La Libertad Avanza como segunda fuerza y el ingreso de un personaje aquí que se hizo conocido. ¿Recuerdan cuando en mayo del 2024 hacíamos una nota sobre las protestas de Misiones? Sí. Bueno, esta persona había sido el referente de la protesta policial, del sector policial. Luego tuvo un proceso de apartamiento de su cargo, de una prisión también muy polémica, y finalmente se presenta como candidato a diputado, una suerte de outsider, Ramón Amarilla, que logra el tercer lugar, ¿no es cierto?, como tendencia provincial e ingresa a la Cámara de Diputados ahora como diputado. La Libertad Avanza logró 5 escaños, cinco bancas, y se constituye ahora como segunda fuerza en la provincia. Y después estaba viendo que Martín Arjol obtuvo 8,3%, que es este Ujú, ujú. referente, entre comillas, libertario, que Karina Milei lo quiso sacar bueno, lo sacó de sus filas, ¿no? Exactamente. Sí, de alguna manera el espacio libertario no fue totalmente unido en estas elecciones, ese es el dato, sino que tenías expresiones como la de Harfield, que fue el candidato que vino de alguna manera a saludar Karina Milei acá en la provincia, es un ex tenista, y después tenías a estas expresiones, como decís, radicales liberales que han sido expulsados, de hecho, de la UCR, que estaban por otro lado, ¿no? Ujú. Y por otro lado también tenías expresiones libertarias también dentro del oficialismo. Entonces hubo una suerte hasta este momento de división de ese voto libertario, digamos, entre comillas, digamos, liberal, que no fue unido, ¿no es cierto? Ujú. Jorge, acá te saluda Leila. Contanos un poco cuáles fueron las propuestas, las ideas que estuvieron circulando previo a estas elecciones, digamos, de qué manera intentaban convocar a votar a los misioneros. Bueno, un poco el cúmulo de participación da cuenta de esto, ¿no? Hubo una suerte de convocatoria también al hecho de la propia participación. Ujú. Los discursos fueron variopintos en el sentido eh, claramente del sentido de las candidaturas libertarias, por ejemplo, Argañarás, que es un candidato que viene del radicalismo aquí, usando los mismos símbolos, los símbolos de la motosierra y demás. Harfield hablando mucho sobre la corrupción, sobre la transparencia, y el discurso provincial bueno, que ha tenido distintas resonancias, es complejo porque no ha tenido un solo discurso, ha habido de discursos peronistas. De hecho aquí la Renovación hizo una convocatoria al peronismo local en la Ujú. sede del PJ, pero también otro tipo de discurso que tiene más que ver con la innovación, con la tecnología, con otro tipo de cuestiones que no tiene que ver por ahí con las tradiciones de las banderas históricas bueno, de los grandes movimientos de nuestro país, como fueron el peronismo, el radicalismo en su momento. Entonces fue una expresión variopinta, digamos, y la consigna general, digamos, del oficialismo fue Misiones nos importa. Esa fue la consigna general de campaña que Ujú. llevó a candidatos como a Macías y a Franco, ¿no?, como los principales candidatos en la lista de diputados. El Partido Justicialista, que está enfrentado a Rovira, por lo menos en la intervención de Cristina, así entendí Ujú. yo que venían sucediendo las cosas,
¿No presentó candidaturas? No, de alguna manera no lo hizo de manera directa. Por fuera de lo que es el espacio del oficialismo se conformó también lo que se llamó aquí Confluencia Popular por la Patria, donde ahí existieron algunos sectores de la Cámpora, pero también sectores de la socialdemocracia, del partido de Genaro, Unión Popular. Pero bueno, que realmente a la luz de los hechos tuvieron una resonancia electoral muy exigua, Sí, muy pobre, ¿no? 12.800 votos, nada. Y después estaba viendo Tierra, Techo, Sí, Trabajo, 9.119 votos. ¿Quién es sí, Sereno Martín Aníbal? sí, Martín Sereno, sí, el referente provincial. Así que como decía, sí hay una intervención en curso. El PJ como PJ no participó directamente, y lo que fueron las expresiones, digamos, podríamos decir, desde el progresismo, socialdemocracia, etcétera, y incluso expresión de movimientos sociales como el Evita, digamos, lo que ha quedado como la expresión Tierra, Techo y Trabajo, con expresiones muy bajas, ¿no? Muy exiguos. Serenos de Levita. Exacto, sí. Claro, muy exiguo. Entonces podemos decir, poca participación, los renovadores mantuvieron la primacía, pero con muy poca, que es lo que viene pasando en general en las provincias, no ganan los oficialismos, pero con poca participación respecto de las anteriores elecciones. Y por ejemplo, uno piensa en Misiones y piensa en la pelea de los yerbateros, ¿no? Eso no se expresa electoralmente, ¿o sí? De alguna manera sí, con una candidatura que es la de Héctor Cacho Bárbaro, que es un partido provincial, Partido Agrario y Social se llama, Sí. bueno, que sale de alguna manera cuarto en estas elecciones. Eso tiene esa expresión electoral, y después también hubo otra expresión que llamó la atención en las localidades yerbateras, que fue de una anulación del voto poniendo dentro digamos, de los sobres y de las urnas hojas de yerba mate, con reclamos por el precio de la hierba dentro de los sobres, ¿no? Esa fue otra expresión del descontento y del sector yerbatero en particular. Pero bueno, tiene también, hay que decir, tiene una expresión electoral también en este tipo de ofertas electorales. Bueno, en este momento, como decís, de baja participación, de alguna manera de crisis de representatividad. ¿Qué te quedó en el tintero, Jorge? Gracias por el informe. ¿Eh? ¿Qué no te No, por preguntamos favor. que te gustaría agregar? No, un poco esto que es lo que vemos, la misma necesidad de construcción, de herramientas políticas y también de representatividad que se tiene que dar el campo popular, digamos. Creo que se está discutiendo en todos los lugares. Y bueno, de un proceso que va a ser duro seguramente, y que vamos a tener que saber construir de nuevo esta representatividad, ¿no es cierto?, en los espacios que estamos. Te mando un fuerte abrazo y gracias, compañero. Por favor, un abrazo a ustedes. Jorge Almada, entonces, desde Misiones, comentando un poco lo que fueron las elecciones provinciales. Mira, Lucas Romero, que es un consultor, lo sintetiza de este modo. Patrones de las elecciones provinciales. En primer lugar, mayoría de oficialismos ganan, pero retroceden en relación al 2023. La Libertad Avanza no gana, y avanza lento, lejos de lo que recogió Milei en 2023, por ejemplo en provincias como Misiones. Y después, como punto tercero, lo que viene en franco crecimiento es la apatía y la desafección política de la gente. Bueno, como decía recién Jorge, 57,4% la participación en Misiones. No mucho más para agregar. El tema acá es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que todos están mirando. Sí, Ahí, me parece que como viene de la mano, un poco se va a repetir el escenario que también se vio en la ciudad de Buenos Aires, sí. ahora en Misiones. Tiene que ver también con la característica de este tipo de elecciones, ¿no? No estamos hablando de las presidenciales, digamos, baja un poco el nivel de interés, pero también se puede hacer un análisis en torno a las pocas ganas, ¿no?, que tiene la gente de, digamos, discutir política en estos tiempos donde también es tan complejo hacerlo. 8 grados 8 la temperatura actual, 15 de máxima para el día de hoy, para este lunes 9 de